Buenas tardes, Navi. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Ismael. Todo bastante bien acá por Nicaragua en relación a mi persona. Óyeme, qué alegría poder hablar contigo. Qué Eh, bueno, a mí también me alegra mucho escucharte, Ismael. yo, Eh, su- no sé, pero supongo que eres cubano, ¿no? cubano. Ajá, tienes acento cubano. Yo tengo acento cubano. Oh, sí, No me digas eso. Ah, eso me lo sí, han pegado pues. la gente esta de Miami, me caso en 10. Entonces, mira, déjame presentarte a nuestros teleaudientes. Eh, Hoy tenemos con nosotros a Navi Argentina Rodríguez Rivera, que es una docente e investigadora de campo en Nicaragua. Escribe poesía libre, cuentos cortos y también artículos científicos. Es amante de la pintura, ha participado en conferencias internacionales sobre mitos y ciencia ficción. Pero dimos primero, Navi, ¿cómo empezó tu atracción hacia la literatura? Bueno, espero que estés listo para una historia un poquito larga. Porque eso viene de la infancia, ¿no? Mi padre es un señor del campo, su nombre es Rosalío Rodríguez. Apenas estudió el segundo grado y antes de los 12 años él era un cuidador de caballos en una hacienda. La hija del dueño de la hacienda, cuyo nombre yo llevo, que es Navi Argentina Rodríguez, lo invitaba a hacer lectura. Ella le enseñó a mi padre el amor por la lectura y cuando nací él me puso su nombre y a su vez también me transmitió todo lo que ella le enseñó. Así que antes de entrar a la escuela, él ya me había introducido a la poesía de Rubén Darío, es el poeta emblemático nuestro. Hacíamos esa lectura también en la primaria, pero al entrar a la primaria yo ya sabía de memoria muchos poemas de Rubén Darío. También él nos llevaba revistas norteamericanas como Selecciones, Siete Días, Light, Luz. Si algo le debo a él es el deseo de visitar el universo, de expandir la imaginación, pues él nos contó de primera mano cuando los hombres llegaron a la luna y decía que era algo importante. Por ese día nos llevó un libro que ilustraba cómo era el universo y en las noches solitarias yo pensaba que también podía ir a esos lugares. Nuestra casa era muy pobre y podía hacer falta la comida, pero mi papá nunca permitió que faltase un libro. Y en la primaria pues teníamos una maestra que hacía maratones literarios y nunca nos limitó, jamás dijo esta lectura es para niños y esto es para adultos. Ella nos preguntaba, ¿qué entendió del libro? ¿Puede contarnos lo que vio del libro? Esta es mi etapa de leer literatura española y norteamericana. Quedé marcada por La cabaña del tío Tom, con El Quijote de la Mancha y los relatos de crecimiento personal en las selecciones. Me sabía los nombres de todos los presidentes norteamericanos, historias de guerra, la abolición de la esclavitud, leía Martin Luther King, fui de leer sobre Abraham Lincoln, tampoco dejé de leer sobre Stalin, Fidel Castro, Mao, Lenin, temas normales en la revista de 7 días y la Bohemia venezolana. Eso más o menos me va marcando ya una formación política desde la infancia. Yo tenía deseos de saber, conocer el mundo a través de las letras y las imágenes. Mis primeras aficiones, además de la poesía, eran la historia y la geografía, así que estudié y obtuve mi licenciatura. En la secundaria mis refugios fueron las bibliotecas y en los 80 no pude evitar sentirme atraída por los clásicos rusos y europeos. Fue durante este periodo que hice mi servicio militar activo y ya nací liberada y con plena conciencia que podía hacer lo que hacían los hombres, y, aunque no soy feminista, pero no me agrada limitarme a roles o estereotipos. Hago lo que me agrada y a veces lo que no me agrada para obtener mi alimento de forma honesta. A los 15 yo era toda una contadora comercial, me gustaban las matemáticas, pero no la rigidez que esto significa en la realidad que el sistema nos obliga a vivir. En 1984 viajé a Cuba y ahí concluí mis estudios como maestra de primaria. He sido algo rebelde y aunque no es como las historias de Harry Potter, empecé a convertirme en opositora por decreto. Siempre contradecía a todos y todos, por lo tanto fui una sancionada permanente en la Escuela Pedagógica Rafael Morales de Morón, Ciego de Ávila. Amaba un rótulo que decía, la revolución se lleva en el corazón para morir por ella y no en la boca para vivir de ella. Así aprendes que las revoluciones no son partidarias, son cambios culturales y que van acompañados del arte. Se ha satanizado la palabra revolución, pero en realidad la primera gran revolución fue humana, según Margaret Mead, antropóloga y poeta norteamericana.
la cual revolución que desde hace miles de años se dio cuando el primer ser humano se detuvo a cuidar otro fracturado. Gran revolución es también estirar la mano y tomar el fruto para comerlo. El descubrimiento del fuego, el primer motor, el teléfono, los antibióticos, los aviones, el uso de la energía, todas esas revoluciones tecnológicas que se acotan a partir de la ciencia. Son revoluciones que transforman la vida de millones de personas. Por eso me gustó La tripulación del Mekong, escrita por un par de ingenieros rusos donde abordaban el asunto de la antimateria y los viajes a lugares lejanos del universo. Fue escrita ya por 1920, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, debo decir que no podemos dejarnos endiosar por la tecnología. Según Jung y Rupert Sheldrake, hemos perdido mucho. También en algún momento tuvimos la capacidad de comunicarnos a partir de la telepatía, porque está demostrado que en la naturaleza las plantas se comunican a partir de la resonancia morfogenética. En la medida que perdemos el contacto con la naturaleza, nuestra humanidad se enferma. Por eso es importante leer a los bioquímicos, pedagogos y antropólogos humanistas como Margaret Mead, a Rupert Sheldrake, a Jung, a Maturana Capra, a Deborah Tannen, a Paulo Freire, Candido. Muy interesante, muy interesante. Bueno, sí, pues mira, siendo sancionada, una de las cosas que yo agradezco es que me dieron la oportunidad de refugiarme en la biblioteca pedagógica en la biblioteca de la pedagógica. Y ahí pude admirar el cuidado que daban a los libros y agradecí que no me quitaran la lectura. Prodigiosamente encontré a grandes escritores cubanos como Miguel de Carrión, de antes del 59, que describe la vida y las costumbres de la Cuba en tiempos del tabaco. Por ejemplo, las honradas en 1917 y las impuras en 1919. Después leí escritores de América del Sur que casi nadie nombra. Quedé enamorada de un cuento que se llama Los tres motivos del oidor, de Ricardo Palma, y El sueño del pongo, de José María Arguedas, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Lo mejor que me pudo suceder en Cuba es haber sido sancionada 6 meses, y eso me convirtió en buena maestra de primaria. Estudiaba mucho para sacar buenas notas y no ser expulsada. Empecé a escribir mi primer poema, que se llama En las oscuras montañas, y eso me llevó a un certamen provincial donde me llevó un tercer lugar, del que me siento orgullosa todavía, porque estaba dedicado a mi pueblo campesino y sus penas. Fue una época muy productiva. Mis compañeras solidarias me acompañaban en los encierros y me motivaban a escribir, les inventaba cuentos a partir de sus anécdotas. Las adoré porque eran tolerantes con mi sarcasmo. Con esas mismas compañeras estuve tratando de enseñar en las escuelas de primaria que estaban en las zonas de guerra en Nicaragua. Admiré la narrativa cubana. Existe un cuento que se llama Francisca y la muerte de Onelio Cardoso. Lo leí a mis hijos, pero la ficción rusa me apasionó. Esto me permite comprender que una buena mediación pedagógica en la literatura puede hacer que te enamores de las ciencias naturales. Ahí es donde está mi iniciación en la ficción. Aprendí que para hacer ficción debía saber más de ciencia y salté a realizar ingeniería en sistemas de producción. Eso me relacionó con los sistemas abiertos, porque la ficción tiene mucho que ver con eso y por ahí ando. ¿Qué hago en este momento? Estudio la memoria, sus vicios y cómo funciona biológicamente, porque estoy escribiendo sobre eso. Y todos sabemos que sin memoria la conciencia es algo que se disipa, por lo tanto, nada es duradero cuando la memoria se destruye. Más o menos por ahí ando. No sé si quieres hacer una segunda pregunta, Ismael. Sí, claro que quiero hacer una segunda pregunta. No voy a quedarme en una sola pregunta después. Es todo lo difícil de ponernos en comunicación. Sí, sí. Óyeme, ¿tienes libros publicados o yo encamino un proyecto? Bueno, tengo 2 libros publicados. Son poemarios. El primero se llama Entre las horas del tiempo, que la idea nació en el 2013. Ese poemario, que es el primero, y siempre saber que el primero no es el mejor, pero es el más romántico para uno, ¿no? Es con algo que me identifico porque es mi lado romántico de la vida, creer en lo imposible, soñar con el futuro y que la ternura sea el otoño, el sentimiento que nos acompañe. Es la ética del amor en el cuidado. Esos poemarios sacó lo mejor de mi interior. No me sentía resentida, sino agradecida con mi experiencia vivida y reflexionada. Y cuando escribes un libro es como recibir un llamado a la iniciación, ¿no? ¿Cómo nació? Como nace todo, mediante una acción y reacción. Estaba ahí en la red virtual, eso fue en el 2013, cuando vi a un hombre de mi país. Su silueta parecía alegre, pero cuando conversábamos estaba todo el tiempo triste y no entendía para nada lo que le estaba sucediendo.
Yo enfrentaba mis propios procesos, desempleo, soledad, crisis existencial. Pero escribir, sembrar plantas y pintar a mí me libera. Empecé a poner más atención y me di cuenta que ambos estábamos expatriados. Él allá en Miami y yo en mi país. Es triste que te quiten el derecho al empleo. Un día tenías amigos y mañana no tienes nada. Pierdes tu identidad y debes construirte otra. Eso debe ser más complicado fuera del país. Ya no tienes tu cultura, la familia lejos, tus amigos. ¿Volverán a hacerlo? Yo por lo menos tenía mis plantas y a él solo podía ofrecerle mis letras. Así inicié mi idea de dedicarles mis mejores deseos para sembrar un poquito de esperanza. No volví a saber de él, pero me enseñó que es lo que se siente estar lejos y expatriado. Y no sé si le enseñé algo, pero quise decirle que podemos construir un futuro mejor. Y así surgió el libro Entre las Horas del Tiempo. Es un libro para personas mayores. El poema que lo sintetiza se llama Tus delicadas manos. Es el que mejor expresa la espiritualidad que está contenida en todos los poemas. Y hacia el 2016 el poemario estaba listo y en revisión. Fue publicado en el 2018. Después de su publicación viajé a Virginia. Estaba profundamente deprimida y enferma. Mi hijo y su esposo cuidaron de mí muy cariñosamente. Gracias a ellos comencé a recuperarme del mal de amores que provoca la patria en conflicto. Estando en Virginia, específicamente en Alejandría, donde radica mi hija, tuve la oportunidad de conocer el problema de la migración. Encontrarme con personas de todo el mundo en la biblioteca. Amo la biblioteca de Alejandría porque llegan personas ilegales de todas partes del mundo y les enseñan inglés para solucionar el analfabetismo funcional y tengan mejores oportunidades de encontrar empleo. El personal es tan cálido y jamás preguntará tu estatus migratorio. Conocí a Sebesh de Etiopía, sus manos duras como si trabajara en la construcción, con 20 años y tantos deseos de aprender a leer y escribir. Hablaba poco inglés. Ya había empezado a escribir Estamos torcidos. Es un libro para jóvenes. Lo hice pensando en la migración. Por ejemplo, el poema La otra luna de Picasso y We Are Broken realmente fueron escritos en Douglas Read Station, donde me bajé por error a las 10 p.m. y me senté en una banca con una chica que esperaba a un cliente. Ella me cuidó de los vendedores de drogas y drogadictos, me ofreció cigarros que con gusto acepté. Conversamos con ella sobre lo duro que es la vida cuando llegas ilegal, el maltrato que a veces recibe de quienes tienen la ciudadanía y las charlas que son comunes en Florida. Estamos torcidos casi en su totalidad, lo escribí en esos días errantes en Florida, en buses, estaciones, playas solitarias y con toda la tristeza que cargué cuando fui a Virginia. Las estaciones de Florida son lugares bonitos, es lo que más me gusta. Ahí puedes conversar con personas de todas partes, siempre que el tiempo de espera te lo permita. Una noche estaba asustada en la estación de Fort Lauderdale, buscaba cómo refugiarme de la lluvia, tenía miedo cuando un chico de piel negra se puso enfrente y poniendo sus dedos dentro de su propia boca, hizo una mueca de guasón y me ordenó con su sonrisa, Smile. Fue suficiente para sentir calor y confianza. Esa fue mi mejor sonrisa en Florida y después fue en el metro. Ya no tenía dinero en mi tarjeta y por error salí de la entrada, olvidé mi escuálido inglés y muchos guardias odian que le hables en español. Humildemente me acerqué a ese hermoso ser humano negro y dije, "Help me, please." Sonrió y abrió la puerta. Cómo adoré haber realizado todos los niveles de Bomberman y los videojuegos donde la víctima corre del delincuente y pide, "Help me, please." Estamos torcidos fue realizado. Eso fue en la Florida, ¿no? En Florida. Fue realizado en todo ese tiempo que viví allí en el mundo de la ilegalidad, siendo yo una turista. La nostalgia de tu tierra, sentirte víctima de la violencia porque huía de la violencia cuando terminé de escribirlo. Es el poemario que mejor describe mi carácter que con mucho mérito siempre me mete a problemas. Me cuesta callar frente a las injusticias y para eso es el arte. Cuando la libertad de expresión está en riesgo, el arte y las palabras son una trinchera de resistencia. También he escrito cuentos cortos que a veces son publicados en una revista nacional que se llama CID. Elaboré reseñas de libros y obras plásticas. Siempre estoy buscando cómo salvar la espiritualidad en el arte, porque estamos en la obligación de luchar por lo que nos hace mejor como humanos. Desde el 2014 pertenezco a la Asociación Asteria, es una organización de la Universidad Complutense de Madrid que se dedica al estudio de la mitocrítica. En esta universidad escribí la reseña para un libro de mitocrítica que fue publicado en la revista Esfinge. También he tenido la oportunidad de participar como conferencista abordando el tema de los mitos en la ciencia ficción en el cine.
mitos indígenas. También he dado conferencias sobre el surrealismo de Alejandra Pizarnik de la Universidad de Colombia, La Sabana. He prologado un par de libros de compatriota e hice una reseña sobre la obra práctica de Mauricio Rayo, un reconocido pintor nicaragüense. En estos días me preparo para empezar a un pequeño programa en Instagram sobre el expresionismo alemán en arte y literatura. El primero es Kandinsky, quien nos ilustra sobre el arte y la espiritualidad. Cada uno tiene sus propios intereses y el expresionismo polaco, ruso y alemán me apasionan, desde Kafka, Bertolt Brecht, Gogol, Tolstoy, entre otros. Es un espacio informal, pero como dice Durkheim, la educación es un hecho o acción social que sucede en todas partes. Te sientas en la banca de Douglas Read Station en Miami y aprendes más de la migración que en todos los compendios de la UNESCO. Entras a Instagram y encuentras a mi amigo Francisco García de México, que está enseñando poesía, filosofía, mitología, y nos quedamos escuchando hasta las 12 de la noche. Entonces, en esas redes también contribuyes a motivar la creatividad, a dejar que lo nuevo fluya o recreas lo antiguo. Más o menos por ahí andamos. No sé si vas a preguntar algo más, Ismael. Pero sí, tengo varias cosas, porque tengo... en total los libros que has escrito son poemarios. 2 poemarios y también cuentos cortos que ya han sido publicados. Los títulos, porque se me fueron hablando ahí. Los 2 poemarios, dime los nombres, los títulos. Bueno, el primer poemario se llama Entre las horas del tiempo, que fue publicado en el 2018, lo publiqué antes de salir para Estados Unidos. ¿Y el segundo poemario, cómo es el título? Entonces ya al salir para Estados Unidos ya había comenzado a escribir Estamos torcidos. Ok, ¿y los cuentos cortos cómo se llaman? Tengo una gran cantidad de cuentos cortos que tenemos, por ejemplo, ya te digo algunos. Tenemos estos son minificciones. Tenemos Prigoyines, está uno que se llama Jung, están Tesoros Perdidos, El novelista, que es el hombre que quiso ver su entierro, Cartas al closet, Viralidad paranormal, Minúsculo cerebro, Astrocito, y eso está en este género de minificción, ¿no? Que están es una combinación de cuentecitos que estoy haciendo, donde voy introduciendo las teorías del pensamiento complejo. Ok, óyeme, ¿y tú has publicado eso ya en Creatividad Internacional, algunos de tus cuentos? Bueno, ellos estaban esperando que lo hiciera, ¿no? Y estaban esperando que lo terminara porque no solo son estos. Es un compendio más largo que se llama, la colección se llama Hendidura. Entonces, el título del libro va a ser Hendidura. Así es, y es una colección de cuentos, entonces ellos están esperando que lo terminen para publicarlo. Pero bueno, todavía no he dado el punto donde decir sí, ya está terminado, porque son bastantes y todos los tengo que limpiar, y estos que ya ustedes recibieron ya están limpiados, los otros no. Bueno, yo creo, entiendo eso de limpiar es cuando estás afinando o difuminando en una pintura, ¿no? Bueno, no, yo entiendo eso de limpiar es cuando tú te entras, te metes bajo en la ducha y te echas una buena ducha con agua, jabón y todo eso. Eso es limpiar. Bueno, aquí limpiar es, para cuando decimos en términos de literatura, vamos a limpiar es que vamos a quitar todas esas palabras repetidas, vas a ver si esto tiene coherencia, si hay, o sea, si estás también transmitiendo lo que querés transmitir. Entonces, y si no te convence que estás transmitiendo lo que querías transmitir, pues lo eliminás, ¿no? ¿Sí? Bueno, limpiar es un proceso complejo. Eso es lo que bueno, es revisar el texto, revisar los textos. Sí. Entonces, claro, hoy en día hay muchos web processors, es decir, los programas en donde tú escribes, ¿no?
que te revisan, bueno, las faltas ortográficas y eso, bueno, la composición y eso, pues tienes que hacerlo a mano, ¿tú comprendes? Eso no Claro, claro, y con tu cerebro. Pero bueno, hoy en día te ayuda porque, aunque tú no lo creas, aún los que hemos trabajado por décadas y décadas en este tipo de, es decir, de actividad, pues se te van las erratas, ¿no? Sí, sí, yo sé, son muy útiles como medios, ¿no? Que te ayudan a encontrar precisamente las faltas ortográficas, las gramaticales, pero no van a hacer tu labor de... Bueno, no, claro, es decir, la revisión no, No. hay que hacer la mano uno mismo. Pero oye, me preguntarte, bueno, oye, a través de todo tu recorrido por la poesía y la novela, dime los autores que sientes que te hayan guiado. Bueno, yo debo de reconocerme en Bertolt Brecht, que es un escritor que optó por el naturalismo. Es un señor que se declaró comunista sin partido, ¿no? Me gusta ser muy honesta cuando hablo, pues. Bertolt Brecht fue una persona sancionada por el Partido Comunista y él es anarquista, pero escribe, o sea, me llega porque él es humanista. Le da sentido a lo que escribo, me gusta su teatro, su poesía y su narrativa. Bertolt Brecht. Pero ella se murió, ¿no? Wow, sí, hace mucho tiempo murió, pero... No me digas eso. Y no fui a su entierro, vaya chica, ¿qué me pasa? No fui a su entierro, pero es que para mí Bertolt Brecht está vivo en sus libros, ¿por qué tengo que ir a enterrarlo? Bueno, no, para decirle adiós en el último viaje, hija. ¿Y por qué le voy a decir adiós si siempre está conmigo? Siempre que lo necesito leer está conmigo. Bueno, entonces, ¿lo puedes poner ahí a hablar? Evidentemente te puedo pasar el libro y vas a ver qué habla. Ah, qué bien. Ok, bueno, ya eso es otra cosa. Y en la actualidad, fuera de Bertolt Brecht y todo eso, ¿tienes algún... tengo que hablar de Alejandra Pizarnik, por favor no me le digas difunta porque ella también está viva en sus escritos. Todos los escritores que dejan una huella están vivos siempre con nosotros porque somos capaces de interactuar con ellos. Y no solamente está Alejandra Pizarnik, también está Ernesto Sábato, pero sí vamos a hablar de alguien vivo. Bueno, también está Milán Kundera. Y el autor vivo que estoy leyendo en este momento es a Celso Santa Juliana, que es de México. Escribió un libro que se llama Perderá, que es el que estoy leyendo. Escribe muy fresco, muy locuaz y muy naturalista también. Entonces me identifico mucho con su narrativa. Y además de que, o sea, si cuando lo escuchas hablar, pues vas a ver que es un hombre que no le gusta decir mentiras, es muy honesto. Bueno, o sea, esos son tus escritores, es decir, tu escritor actual preferido, ¿no? Ahorita, sí. Ah, ok. Y mirando hacia el futuro, ¿qué planes tienes hacia el futuro? Bueno, en principio te cuento algo. Normalmente me gusta ver a escritores a través de su obra. Normalmente leo su biografía solamente si tengo algo que hacer en trabajos de investigación. Pero en estos días lo que te quiero decir es que no sé si los escritores en general tienen una sola obra en proceso o tienen varias, porque yo soy de esas personas que abre varios, como un rizoma, abre varias cosas. Y en la actualidad, pues sí, estoy terminando una novela. Bueno, no quiero decir el nombre todavía porque lo tenemos en discusión, pero sí, ya estoy en ese proceso de afinamiento. Otra que ya está terminada y que la estoy dejando enfriar ahí para ver si ese fin me convence, no me convence, es lo único que me tiene inquieta de la que ya está terminada. Y aparte de eso, pues que luego debo de preparar yo misma las portadas, porque en ese sentido sí me gusta meter mis manitas, como me gusta pintar y dibujar pues y tomar fotos, entonces pues hago ese trabajo y lo hago con mucho placer. ¿Y lo vas a publicar allá en Nicaragua, en otra parte? ¿O? Bueno, eso veremos sobre lo de la publicación, porque tengo que
Una de las novelas la estoy haciendo en laboratorio de novela y es ahí donde está pasando la revisión. Este proceso lo vamos a terminar en septiembre. La novela está prácticamente terminada, pero el proceso de revisión, que lo tenemos que hacer con varias personas, pues terminará en septiembre. Eso es con laboratorio de novela, y la otra pues no, así la hice y esa va por la libre. No tengo intenciones de meterla en laboratorio de novela porque es algo más complejo. ¿El laboratorio ese de novela por dónde queda? ¿En Fort Lauderdale o en Minnesota o en México? No, Laboratorio de Novela es un proyecto que queda aquí en Nicaragua. Comenzamos el año pasado todo un grupo. Ya hay varias personas que han terminado sus proyectos de novela ahí, pero como lo estás haciendo ahí, entonces obligatoriamente hay que revisarlo, y si te lo publican, te lo tienen que publicar. Bueno, es una editorial y ellos te publican, etcétera. Bueno, de todas formas te voy a recomendar también de Sur a Sur, ediciones de Sur a Sur. Tiene la base en España, que la dirige Alonso de Molina, y indudablemente te puede ayudar si deseas también publicar por allá fuera del laboratorio, ¿no? Ellos te revisan. Bueno, me encanta que lo hayas hecho, porque esta otra que sí ya está terminada y le he hecho varias, o sea, hace 2 años la terminé y decidí enfriarla para pulirla mejor, y pues creo que es una buena opción donde la puedo someter a ver si puede ser publicada ahí. Bueno, óyeme, sí, la opción en la edición editorial de Sur a Sur. Que estamos llegando ya a nuestro tiempo límite, Navi. Pero déjame hacerte, es decir, como última pregunta, ¿cómo te has sentido tú publicando dentro de Creatividad Internacional? Pues bastante libre, no siento además de que la comunicación con vos ha sido muy buena, Ismael. Creo que sos muy abierto y muy oportuno, y estás muy pendiente de lo que hacemos nosotros. Pues me siento muy bien, porque es como un lugar seguro, ¿no? Después que has deambulado por espacios, por blog, sí te publican, aquí me han publicado en las revistas, y incluso la universidad me había invitado a que publicara con ellos Estamos Torcidos, pero decidí que no, porque cuando publicas en las universidades, los créditos de autor le quedan a las universidades. Sí. Y los derechos de autor. Entonces decidí que no, pues que a las universidades le quedan mis artículos científicos, y lo que es producción literaria, pues no. Voy a los espacios que son de producción literaria, porque el arte en esencia es libertad de expresión. Perfecto. Óyeme, se nos acaba el tiempo, Navi. Te agradezco mucho esta conversación. Haremos otra en un futuro. Y bueno, muy buenas tardes. Bye bye. Bye bye.